agradecer al Instituto Canario la oportunidad de compartir con vosotros, bueno, en este caso, la experiencia que desde Comisiones Obreras estamos viendo y cómo la práctica de la vigilancia de la luz, qué derroteros o qué camino está tomando en estos últimos años sobre todo, y traeros un saludo fuerte de Comisiones Obreras en general y de Comisiones Obreras de Madrid en particular. Bueno, voy a partir de la idea que acaba de esbozar Montse. Montse nos dice que ya está en la parte teórica, en la parte aquí arriba, dice ella siempre. Bueno, sí y no. Yo, a veces, cuando la oyes hablar, ves que no es cierto, no es tan cierto que está aquí arriba, ¿no? Yo digo muchas veces hablar a gente de la administración que realmente no bajan a la realidad de las empresas. Creo que en este caso el Ministerio de Sanidad sí tiene esa capacidad de mirada real a lo que está ocurriendo, porque realmente le importa la vigilancia de la salud, no como instrumento de la administración, sino como instrumento de mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto, y voy a partir de la premisa de que la vigilancia de la salud es la actividad preventiva que es más frecuente en las empresas, es decir, desde que empezó la ley de prevención se han ido sumando a la actividad preventiva muchas empresas, pero la vigilancia de la salud es la más común, ¿no? Podemos encontrar empresas donde sin siquiera tener una evaluación de riesgo sí que hacen vigilancia de la salud, cosa que si ya hemos oído a la doctora García podemos ver que no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica preventiva. Vemos en esta encuesta, en la última encuesta nacional de condiciones de trabajo de España, como el número de reconocimientos médicos, hablo aquí de reconocimientos médicos porque es lo que se pregunta en la encuesta, no es que yo me haya equivocado, porque la encuesta no habla de vigilancia sino de reconocimiento médico, pero bueno, para identificar, porque al final luego veremos que la vigilancia en la realidad se concreta en las empresas en el reconocimiento médico, no hay más. Bien. Pues vemos que partíamos de la situación anterior, en el torno al 81-82% en el 2009 de las empresas ofrecían a sus trabajadores prestar un reconocimiento médico. En el último año, en la última encuesta de 2011, este dato disminuyó un poco, quizás, bueno, pues tiene que ver con la situación de crisis en las empresas. Aquí estaría en torno a un 65%. Sí que nos dice en la encuesta de Essener europea para España, ya en el 2014, datos mucho más recientes, que se ha recuperado este ofrecimiento de vigilancia de la salud, de reconocimientos médicos, y que prácticamente llega a un 92,6% de las empresas. Entonces podemos hablar de que es la práctica preventiva, sin lugar a dudas, que con mayor frecuencia se da en las empresas. Sin embargo, por ejemplo, si vemos la realización de estudios de riesgo, no es paralelo porque claro, podemos tener empresas donde ya exista la evaluación de riesgos, no hace falta simplemente que actualizarlo, pero bueno, como indicador, no hay que hacerlo en paralelo, sí como indicador. Vemos que nos contestan que sí, un 35,7%. Podemos hablar de que hay muchos sitios, donde las evaluaciones de riesgo no son, luego veremos, no suficientemente idóneas, o donde al menos no se hace. Según esto, en el último año, sí es cierto que pueden estar previamente hechas, no lo voy a negar, pero en principio sí hay una disparidad que se muestra en los datos. Bien, para empezar ya a aterrizar en lo que estamos viendo. Yo lo que os voy a plantear hoy es lo que se está viendo en determinados foros, lo que en mi experiencia y en la experiencia colectiva que yo os traigo, que es de Comisiones Obreras, trabajamos a diario con empresas, delegados, comités, técnicos de prevención, incluso a veces, aunque parezca extraño, empresarios, que sí que hay empresarios con los que se puede trabajar muy bien en vigilancia, en evaluaciones de riesgo. Y lo que os traigo es lo que estamos viendo. Estamos pulsando la realidad y estamos viendo cambios muy importantes en los últimos tiempos. Monse hablaba de la fatiga, de poder llegar al modelo que ya nos plantea, ¿no? Bueno, que nos plantea la legislación, ¿no? Que nos plantea la legislación y que nos plantea la lógica preventiva al final. Y al final lo que estamos viendo es que no solamente no estamos consiguiendo implantar el modelo, es algo que hace tiempo veníamos diciendo, no conseguimos implantar modelo, no conseguimos, pero estamos dando una nueva vuelta de rueda. Estamos viendo cómo, además de no conseguir implantar el modelo, se está desvirtuando la vigilancia de la salud de manera importante. Y se está desvirtuando llegado incluso al caso de que hay trabajadores que ya la perciben no como un derecho, que lo es, claramente, sino como una amenaza.
Y esto es muy preocupante porque esto invalida cualquier actuación que luego podamos hacer con ellos, porque de entrada rechazan la vigilancia de la salud. Y la rechazan, ya os digo, por el temor, amenaza, la consideran una amenaza. Y luego creo que intentaré explicaros por qué ellos consideran que es una amenaza, ¿no? Cuando siempre ha sido un derecho. Y un derecho, además, que hemos peleado. Hemos peleado desde los agentes sociales, desde los comités de cibersalud. Es decir, no es nada que, no creo que os voy a describir nada diciendo que en los comités, los delegados de prevención, los agentes sociales en general, peleamos por los derechos de los trabajadores. Y la vigilancia de la salud es uno más. Más complicado, porque acercarse a la medicina del trabajo, pues a veces para los delegados puede resultar un poco complicado, ¿no? Esto de enfrentarse al médico que le dice, bueno, no soy capaz yo de si lo que me está diciendo así, ¿sabes? Se sienten un poco cortados, ¿no? Les falta información, les falta formación, y porque además en las empresas las dinámicas participativas en evaluaciones de riesgo cuesta. En vigilancia de la salud no existen, porque tú qué vas a no te consideran un interlocutor válido para hablar de vigilancia de la salud, porque eres un delegado de prevención, no eres un sanitario, ¿no? Error, graso error, que intentamos paliar con el asesoramiento de estos delegados por parte de las estructuras sindicales. Bueno, empezamos a desgranar un poco la realidad que nos encontramos. Tras 20 años de vigencia de la ley, podemos asegurar, ¿no? Aseguramos que no se ha superado el carácter inespecífico de la vigilancia de los exámenes de salud. Hablábamos de la necesidad de que fueran específicos al riesgo para que pudieran tener, lógicamente, una utilidad preventiva. Esto no se ha conseguido. No se promueve esa actividad preventiva. Nos quedamos en el examen de salud general, y luego veremos, en el mejor de los casos, nos sirve para algo, pero realmente para poco. En conexión con la escasa actividad preventiva es porque la vigilancia de la salud colectiva no existe, no se ha hecho, no se hacía, ahora incluso se llega a prohibir, lo contaré. Y aparecen dos elementos que son claramente peligrosos, muy peligrosos, que es, hay un grupo de operadores del mercado, porque al final la prevención en este país se ha convertido en un mercado de la prevención, un mercado a la baja, un mercado con escasa, no digo profesionalidad, pero sí con escasa garantía, ¿no? Para también los profesionales que se dedican a esto, y que han visto la vigilancia de la salud, no la prevención de riesgos laborales. Me voy a permitir que coja un poco de agua, porque si no, luego va a ser peor. Primero me acordé. Que están viendo y han visto claramente que la vigilancia de la salud es una oportunidad de negocio. ¿Dónde? Luego os contaré un poco en qué veo yo, o qué vemos, dónde está esa oportunidad de negocio. Y tiene que ver con la obligatoriedad. Esto hasta ahora no había pasado. Esto es relativamente reciente, este movimiento, ¿no? Y nos preocupa especialmente. Nos preocupa, y lo hemos llevado a la guía básica con la que contaba la doctora García, en la que hemos participado activamente, y que ha recogido muchas de las experiencias que tenemos, ¿no? Y por último, el tema de la discriminación, claramente tasado, dice la ley de prevención, claramente tasado, que no se puede utilizar la ley de prevención, los datos de salud, para discriminar a los trabajadores, ¿no? Eso que queda tan claro en todas partes, pues estamos viendo como en los últimos tiempos, con mayor fuerza, se están utilizando estos datos, está utilizando la vigilancia, no, el examen de salud, porque al final seguimos hablando de reconocimientos médicos, para expulsar de la empresa a trabajadores y trabajadoras enfermos. Que hay mayor discriminación y utilización de los datos de salud para que nos sirva para despedir a trabajadores. Bueno, voy a intentar desgranar un poquito todos estos aspectos que de entrada os he planteado. Vigilancia de la salud, reconocimiento médico. Bueno, el primer problema es que identificamos en las empresas, no se habla de vigilancia, sí se habla de vigilancia, pero en realidad no hablamos de vigilancia. Es decir, tú te coges todos los para la planificación preventiva, nos incluye la vigilancia de la salud, y dice vigilancia de la salud, luego exploras ese documento y de vigilancia de la salud hay poco, excepto el primer boliche que nos ponía la doctora García del examen de salud. Más allá no hay. Luego entonces hay que partir de la premisa de que el reconocimiento médico, el examen de salud, es el principal y habitualmente el único instrumento que se utiliza para hacer vigilancia de la salud de las empresas. Por lo tanto, que al menos su calidad sea la adecuada, cobraría especial relevancia, puesto que es lo único que hacemos, al menos que sea adecuado y útil en términos preventivos. Porque además, si no hacemos eso, ¿de qué nos sirve?
es que, el hecho de hacer mi exposición después de la doctora García es que es fenomenal, porque ella nos decía, la mejor manera de no ver nada es mirar todo. Pues eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que constatamos realmente. Nos sirve bien porque nos queda muy tranquilo, ¿no? Tener tu examen de colesterol anual, incluso a veces un screening de mama, un screening de cáncer de próstata. Fijaos que aquí además los sindicatos hemos hecho, y hablando de los sindicatos, no solo de comisiones, hemos hecho un gran esfuerzo porque hemos tenido que pelear por implantar el modelo en las empresas y que nos dejen participar en el modelo, que esto ha sido un hándicap, ¿no? Aún lo sigue siendo. Pero además hemos tenido que pelear con nuestros propios trabajadores. ¿Por qué? Porque para el trabajador es decirle, mira, es que no te tienen que hacer un examen donde te midan el colesterol, o a ti que eres mujer no tienen por qué hacerte una mamografía, o a ti que eres un hombre no tienen por qué hacerte una PSA en la analítica. Hombre, por favor, ¿cómo que no? No, pues mira, no necesariamente. Hay que ir a la especificidad. Otro tema es que luego tengamos una empresa maravillosa donde además de hacernos el examen visual o de piel o respiratorio o del riesgo del que estemos hablando, además pues tengamos esa responsabilidad social compartida y hagamos un programa de screening de cáncer de mama perfecto. Luego veremos cómo esto no es así. Pero esa parte de educación del trabajador también nos ha costado, porque ya os digo que el trabajador está muy habituado a eso, que bueno, que no sirve de nada desde el punto de vista preventivo, pero que a ellos se sentían bien. Y cuantas mejor se me hagan, mejor. Oye, si además me hacen el electro, estupendo, que tengo 40 años ya, y además fumo y tal, ¿no? Entonces, pelear esa parte nos ha costado. Pero nos ha costado en el interno con el trabajador, pero no hemos tenido respuesta, porque frente a esa pelea con el trabajador, que el trabajador al final, a través de sus delegados de prevención, que lógicamente es el interlocutor válido en prevención de riesgos laborales en las empresas, al final la respuesta es que seguimos teniendo reconocimientos médicos inespecíficos, nos seguían haciendo el colesterol, con lo cual ha sido una pelea, una pérdida de esfuerzo, que al final quien decide ir a la empresa, y al final seguimos teniendo el reconocimiento médico específico. Eso sí, tenemos delegados que ya protestan, ¿no? Entonces ya oye, mira que no. Ya sí tenemos delegados que dicen, muy bien, a mí el colesterol, pero eso es secundario. Primero esto y esto, que es lo que los riesgos a los que estamos expuestos, y son los riesgos que tú tienes que vigilarme para que sea útil desde el punto de vista preventivo. Esta parte la hemos conseguido, no siempre, pero en gran medida. No hemos superado este carácter, y en el mejor de los casos, a veces, si nos encontramos casos en los que se diagnostica algún tipo de patología, pero nunca se pone en relación con las condiciones de trabajo. Y además siempre se deriva al sistema público de salud. Claro, por eso no tenemos un reconocimiento de enfermedad profesional. Si llega una vigilancia de la salud específica y tengo riesgo de X enfermedades y yo hago un examen de salud acorde, voy a diagnosticar precozmente la enfermedad y voy a derivar al sistema de salud social para que se declare la enfermedad. Lógicamente esto no se hace. Y al final nos encontramos con trabajadores, siempre pongo el mismo ejemplo porque es más fácil, ¿no? Trabajadores expuestos a ruido, donde hemos conseguido la especificidad. También es cierto que partimos de un Real Decreto anterior, de hace 1000 años, donde, bueno, lo de hacer la audiometría en expuestos a ruido se consigue, ¿no? Bueno, también en los que no están expuestos, ¿no? Pero en fin, a los expuestos a ruido sí les hace audiometrías, y entonces vemos año tras año como un colectivo de trabajadores van quedándose cada año más sordos. Perfecto, y es una buena información esta, ¿está bien? Pero se deriva, por un lado, al sistema vete a tu médico de cabecera, que es lo que lo tenía que poner al final, y jamás se mejoran las condiciones de trabajo, jamás se revierte en el sistema preventivo, jamás se hace ni siquiera una recomendación. Y es que porque luego el médico del trabajo, el profesional, puede decir, mira, yo es que soy médico, he trasladado esa patología al sistema que tiene que reconocerla, la calificación no me la ha hecho, ya excede de mi responsabilidad, he hecho la recomendación a la parte preventiva para que evidentemente hay un nivel de ruido que hay que disminuir, que hay que ver qué tipo de medidas colectivas o individuales, si no es posible, hay que adaptar para evitar que el trabajador, pero no, nos dedicamos a constatar que cada año está más sordo. Pues ya me contaréis de qué nos sirve, creo que bastante poco. Coexisten además otros problemas, además de la praxis médica, que es verdad que a veces pues no es todo lo excelente que debería ser. La parte que la doctora García nos ponía al final, claro, las evaluaciones de riesgo son un problema y lo conocéis, ¿no? Las evaluaciones de riesgo siguen siendo insuficientes después de 21 años de prevención de riesgos laborales, siguen siendo claramente insuficientes. No se evalúan todos los riesgos que tienen que ver con las osteomusculares empiezan a estar. Cuando están mal evaluados, a veces incluso se utilizan métodos que no sirven
Se utiliza un método que es de movimientos repetitivos para evaluar cargas, es decir, cosas un poco raras, ¿no? Ya que hace el esfuerzo, pues hazlo un poco bien. Se evalúan mal y por lo tanto, si no tengo identificado ese riesgo, ¿cómo voy a identificar qué tengo que vigilar? Difícilmente. Al director que nos poníamos de ejemplo, pues la vigilancia es complicada realmente de vigilar. Y por otro lado, lo que os decía antes, la praxis médica, pues muchas veces se limita a estos aspectos generales y cuando avanza en especificidad, pues luego no llega a identificar, a revertir en el sistema preventivo. Os voy a poner a lo largo de las 5 o 6 ejes en las que voy a versar un poco mi exposición, algunos ejemplos literales, que luego también os pondré al final. En Madrid lo que hicimos fue, como este tema nos preocupaba bastante, ya el año pasado hicimos un estudio que no es significativo, porque luego os contaré cómo lo hemos hecho, pero en el que había una parte cuantitativa de cuestionarios, de visitas a empresas, y una parte cualitativa. Una parte cualitativa donde preguntábamos, con diferentes métodos de evaluación cualitativa, a profesionales sanitarios y de prevención ajenos, a técnicos del Instituto Regional, el paralelo vuestro en Madrid, la inspección de trabajo y los propios delegados de prevención. Les voy a contar algunas de las cosas que nos contaban, ¿no? Fijaos lo que nos decían los técnicos de los servicios de prevención ajenos, porque de propios no conseguimos que ninguno nos contestase, nos prestase su información. Bueno, a lo mejor con un poco más de tiempo lo hubiéramos conseguido, pero bueno, ahí nos quedamos. Pero al final la vigilancia de la salud se hace la mayor parte por los servicios de prevención ajenos, los propios son los que se hacen menos. Esto nos contaba y nos decía, las empresas nos presionan, nos encontramos evaluaciones de riesgo rocambolescas, no descubren nada, ya lo conocemos. Y te preguntas, claro, ellos son los profesionales que tienen que hacer esa vigilancia. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? ¿Me salto la evaluación y pongo los protocolos que yo quiera bajo mi responsabilidad? Para intentar solventar esto, porque claro, ellos están entre la espada y la pared, ¿no? Bueno, pues para intentar solventarlo, hablamos con los técnicos de prevención, les decimos que, claro, ¿qué pasa? Y ellos dicen, ya, es que no hay mediciones, es que exposición a agentes químicos. Vale. Y yo médico digo, ¿y ahora qué vigilo? ¿El tricloroetileno? ¿El formaldehído? ¿Un cancerígeno? ¿Un sensibilizante? Yo me lo puedo imaginar como médico. Estaréis conmigo, no es la mejor fórmula para empezar para acercarse a la vigilancia de la salud. Los técnicos nos dicen, ya, pero es que hay que medir, hay que identificar, las empresas no lo pagan. Nosotros les recomendamos que sí, que en la próxima evaluación, por favor, pues que evalúe el ruido, el agente químico en concreto, pues de lo que se trate. Nos dicen una pescadilla que se muerde la cola. Presionan a los técnicos, que son los que están en las empresas, porque los médicos seguimos sin salir de las consultas, seguimos sin estar en los puestos de trabajo, después de que ya en muchos sitios han dicho que deberíamos estar, ¿no? Que deberíamos conocer los puestos, la única forma de identificar y de colaborar y de equipo multidisciplinar, en fin, todo lo que sabemos. Como ellos son los que están en la empresa, para cubrirse nos lo mandan a nosotros. Nosotros hacemos lo más mínimo. Fijaos lo que dice, lo que verbaliza. La empresa nos bloquea. Terrible. Yo, profesional sanitario, médico del trabajo, que quiero hacer bien mi trabajo, y ellos dicen, no, la empresa nos bloquea. Mis jefes, que además no son médicos, son ¿quién me dice hasta dónde puedo llegar? Para ellos, lógicamente, es la facturación, que luego veremos, y no le entienden que los sanitarios, además de una responsabilidad, tienen una ética profesional. A ellos eso como que les importa poco. Los médicos del Instituto Regional, ¿qué nos contaban? Para que veáis que no solamente... Traigo aquí esta parte para que veáis que no solamente es una percepción del sindicato, en este caso, o de los técnicos o de los médicos que trabajamos en el sindicato, es compartida con otros instrumentos y agentes de la prevención, ¿no? Los médicos nos decían, la vigilancia de la salud no se realiza de forma específica. Se han observado que son pocas las empresas donde cuando ellos hacen las visitas a las empresas revisan documentación, revisan protocolos, revisan exámenes de salud y ven que evidentemente no hay exámenes de salud específicos, ¿no? Muchas veces el médico que hace la vigilancia de salud no tiene la evaluación de riesgos. No es que no tenga porque sea insuficiente o esté mal hecha, es que no la tiene. Y entonces, ¿qué le queda? Pues preguntar al trabajador. El trabajador es el interlocutor válido para decirle al médico qué riesgos tiene en su trabajo. Pues algunos sí lo conocerá, otros no los tiene por qué identificar, lógicamente. ¿Qué nos dicen los inspectores de trabajo? Señalan exactamente lo mismo. La falta de especificidad de la vigilancia es una de las deficiencias más habitualmente encontradas en las visitas y actuaciones que la propia inspección hace en los centros de trabajo. Luego vemos que no estamos tan alejados de la realidad que perciben luego los instrumentos oficiales, que tienen capacidad, yo tengo capacidad de ver qué pasa en una empresa a través de los delegados de prevención, ellos no. Ellos entran en la empresa, ellos revisan documentación, ellos entrevistan a los médicos del trabajo, ellos entrevistan a los jefes de recursos humanos, ellos tienen capacidad para ver
y pulsar la realidad. ¿Y qué nos cuentan los delegados de prevención? Pues que lo sufren en sus carnes, ¿no? Como se dice habitualmente. Es para todos igual, muy light. La única diferencia es que cuando tienes más de 50 años o vuelves de una baja de larga duración, te hacen un electro. No me preguntáis por qué, porque no soy capaz de entenderlo. Lo de la baja de larga duración y un electro. Lo de los 40 años, a veces como viene de la medicina antigua, pues vale, ¿no? En nuestro caso nos hacen a todos lo mismo reconocimiento, independientemente de que seas administrativo o estés en contacto con aguas residuales, como es mi caso. Lo tienen claramente identificado. El trabajador es trabajador, no es tonto. Es como los niños, son niños, no tontos. Pues aquí lo mismo, el trabajador y los delegados lo tienen claramente identificado. Y hay algunos que incluso avanzan, ¿no? Y dicen, son espabilados, ¿no? Te hacen estos reconocimientos tan genéricos para sembrar la duda. Y luego decir que tu vida privada es la responsable de tus problemas de salud, cuando es al revés. Yo tengo penalizada mi vida privada porque llego a casa machacado del trabajo. Esta es la realidad. Esta es la realidad de aquellas mujeres que están trabajando con movimientos repetitivos, camareras de pisos, estamos en las islas, y que luego lo que te plantean es que tú en casa, claro, haces labores del hogar y planchas y fregas y tienes niños, cargas niños. O si eres un hombre, es que además, antes ibas, si eres joven vas a discotecas, o si eres viejo es que eres un cazador, probablemente, y estás expuesto a ruido. Fijaos como ellos tienen claramente identificado dónde están los problemas. Lo curioso y lo grave es que no tengan identificado quién tiene la responsabilidad de gestionarlo, ¿no? O sí lo tienen identificado, pero lo que les ocurre es que no les interesa avanzar en esa parte. Pero bueno, seguiremos. Bien. Otra parte importante, que también la avanza de la doctora García, es útil para la prevención. Es que el objetivo básico de la vigilancia de la salud en sí, el primer objetivo, evidentemente, es que sea útil, que mejore las condiciones de trabajo. Luego hay el objetivo individual, de detectar enfermedades precozmente, pero el objetivo global, que engloba a todos, la mejora de las condiciones de trabajo. Porque si no, en términos preventivos nos olvida bastante poco. Más allá del individual, al trabajador le detectas una enfermedad en periodo precoz y por lo tanto su tratamiento sea mejor. Pero en términos preventivos, eso no es útil. Es la que más dinero cuesta, porque la actividad preventiva es más cara. Yo hago un concierto en un sitio de prevención ajena y por 200 euros tengo una evaluación de riesgos y soy una empresa pequeñita, ¿eh? Ahora, el acto médico, el examen de salud es lo más caro para la empresa. El año 2014, quiero recordar que el dato estaba en 440 millones de euros, lo que habían facturado los servicios de prevención ajenos por vigilancia de la salud. No hablábamos de cosas menores, ¿eh? Es útil, lo que os decía antes, es el objetivo principal es conocer el impacto que tiene el trabajo siempre, no, el conocimiento no es un fin en sí mismo, para mejorar. Y evitar, lógicamente, lo que os decía antes, ¿no? La parte individual de progresión de enfermedad a un ulterior daño más importante. En el sistema de vigilancia de la salud, que un poco es parecido a la cascada de la prevención que nos ponía la doctora García antes, ¿qué tenemos que hacer los médicos, la medicina del trabajo en las empresas? Tenemos que participar. Primero hay que salir del despacho, ya lo decía al principio, y hay que ir a los puestos de trabajo. Hay que participar en la evaluación de riesgos y hay que incluir indicadores de salud. En la evaluación de riesgos ya, no hay que esperar luego después. La planificación preventiva debe incluir aquellos factores de riesgo que tienen que ser objeto de vigilancia. Por lo tanto, a partir de ahí establecemos protocolos de vigilancia sanitaria. Protocolos que existan y muchos de ellos ya editados por el Ministerio de Sanidad, colgados en su página web, y que ahora cada vez menos, afortunadamente, pero al principio, hace 10, 12 años, a veces la excusa, de verdad, increíble, era decir, no, es que no existe protocolo de vigilancia, de protocolo del trabajo en alturas, o de un cancerígeno X. Es que no existe ese protocolo ya. El Ministerio no ha editado ese protocolo. Mamá no ha editado el protocolo. Bueno, afortunadamente... afortunadamente yo creo que han sido empujados, ¿no? Porque al final, como se ha configurado un mercado en el que se han agregado así de prevención, estaban en un principio muy ligados a las mutuas, donde había mucho saber de la medicina del trabajo, pues se fueron haciendo esos protocolos. Prácticamente al final difiere un poco entre el protocolo que utiliza la Sociedad de Prevención, que ya no existe, sigo hablando de la Sociedad de Prevención, la Sociedad de Prevención de Premat ahora, al que utiliza Ibermutuamur, o al que utiliza prácticamente uno de los que están más privados. Poco difieren, ¿no? Pero al principio sí no lo hacían porque no existía.
Finalmente, utilizar todos los datos que nos salen de ese examen de salud y hacer un análisis colectivo para valorar relaciones entre riesgos y daños y, por lo tanto, la eficacia de la prevención y que revierta. ¿Dónde nos falla? Si tenemos un daño, ha fallado. ¿Dónde ha fallado? Vamos a ver dónde ha fallado la prevención para mejorarla. Este sería el esquema, este es lo que no se hace. Y vamos a ver algún ejemplo para que veáis que no es todo etéreo, ¿no? Carmen dice que no porque, bueno, ya considera que no. Bueno, ejemplos. Y vamos a ver también qué nos cuentan los operadores. Este es un solo ejemplo de una marmolería donde, bueno, en este caso, sí está claramente identificada la exposición a sílice. Es que sería un poco fuerte no tenerlo, una marmolería. Y había incluso se había avanzado, la vigilancia de la salud era específica y protocolizada. Las radiografías sí, en este caso, se subcontrataban a una clínica privada, pero al final, cuando el tema llegó, por ejemplo, al sindicato, que este es un tema que nos llegó, pues de repente, cuando nos llegó el tema, estábamos en la situación que os pongo ahí. Era una pequeña empresa, 8 trabajadores. Bueno, de los 8, 7 habían desarrollado una silicosis, uno de ellos en grado 3, y finalmente, al final del proceso, 5 de ellos están en incapacidad permanente total. Y estábamos en una vigilancia específica y protocolizada. O sea, habíamos pasado una de la primera parte. Bueno, pues es evidente que la vigilancia falla, que aquí no sé qué vigilancia, no sé si es un problema, no voy a entrar en detalles, ¿no? Sí lo sé, pero no voy a entrar en detalles de dónde estaba el problema. Pero evidente lo que está claro es que no ha sido útil, porque se han hecho vigilancia, radiografías desde hace no sé cuántos años trabajadores y los trabajos han acabado en una incapacidad permanente parcial, o sea, total, perdón. Por lo tanto, útil para la prevención no ha sido. O este otro caso, donde un trabajador, un soldador, desarrolla una fiebre de obreros metales, en un primer momento la actuación es correcta, vigilancia de salud, límite apto con limitaciones. Lógicamente, ¿qué limitación puedo tener? Pues si tengo una fiebre de metales no puedo soldar, es más que evidente. Y durante un tiempo está apartado de ese puesto de trabajo haciendo otro tipo de trabajo. Bueno, pues ocurre algo en la empresa, el jefe se jubila, el dueño, la gestión de la empresa recae en otras personas y justo ese año hay una vigilancia de la salud que pues llevaba como 7 años, 8 años trabajador y de repente pues la médico decide, en este caso te voy a decir la médico porque más la conozco personalmente, decide que no, que hay que quitar la limitación porque, bueno, eso es un tema que le pasó hace 7 años, que ya se ha resuelto, que él está perfectamente, tiene una espirometría muy buena y que puede volver a trabajar, claro. Y 6 meses después tiene un problema respiratorio muy importante y está con una incapacidad permanente total. Y aquí ya fue uno de los momentos en que dijimos, bueno, ya va, ya está, ya, vale, no nos colmó el vaso, ya vamos a empezar a actuar contra ese tipo de cosas, porque hasta ahora nuestro principal objetivo, porque además es el principal responsable, que es lógico, ¿no? Es el empresario, es el responsable de cuidar la salud, el responsable de las obligaciones preventivas, pero en este caso dijimos, mira, vale, yo voy a denunciar a la empresa, pero también al servicio de prevención, porque ya, vale, ¿no? Con la suerte de que tuvimos que llegar al Tribunal Superior de Justicia, porque estas cosas cuando se judicializan nunca son fáciles, ¿no? Primera instancia, pero se consiguió no el hecho de la indemnización del trabajador, que bueno, al menos el trabajador la tiene, pero sí el hecho de que al menos los servicios de prevención se sienten en un juzgado y tengan que responder del daño que han hecho un trabajador. Que nos contaban los médicos del Instituto Regional. Con carácter general nos cuentan que no sirven para detectar daños precozmente ni para diagnosticar enfermedad profesional, clarísimo, compartido, pero además señalan que los trabajadores no perciben utilidad y que los casan a la escasa calidad de la vigilancia de la salud. Los inspectores de trabajo opinaban todos lo mismo. Como regla general, las pruebas médicas periódicas no suelen estar relacionadas con el riesgo. Y señalan que las empresas son poco insistentes en la vigilancia de la salud, ya que por un lado supone un coste, que hay una dicotomía, que hay dependiendo del tipo de empresa, no es lo mismo hablar de gran empresa que de pyme, que de muy pyme, que de muy chiquitita, de casi empresas familiares. Porque por un lado, claro, le supone un coste importante y hay empresas pequeñas donde el coste es oneroso, es grave, es muy gravoso para el empresario, para las grandes no. Y porque además puede poner, tampoco son tontos, puede poner en evidencia las malas condiciones de trabajo. Es decir, yo hago la vigilancia, de repente tengo daños, claro, de repente tengo... Que no es que les importe mucho, cuidado también. Hombre, si hay una sanción administrativa detrás, sí les importa, ¿no? O porque el trabajador después puede ejercer su derecho de denuncia y de reclamación y de indemnización y demás, ¿no? Señalan que evidentemente se mueven para detectar, ellos constatan el tema de la actitud de los trabajadores y trabajadoras, pero incluso
no con criterio de adaptación de puesto, que podríamos hablar, bueno, pues hablamos de actitud psicofísica, vamos a hablar de adaptación, que es lo que viene después, ¿no? No, en criterios claramente productivistas, nos cuentan los inspectores. Pues esto, no se está estableciendo el feedback que ellos consideran para que una vez que tengo daños, revisar evaluaciones de riesgo, todo lo que os he contado antes, que ha contado también la doctora García, ellos lo constatan en su trabajo diario, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, yo os puedo contar que desde el Instituto Regional sí se intenta, pero claro, se intenta en aquellos sitios donde llegan, por oficio, por programas, pero la realidad es que se avanza poco y que año tras año siguen viendo la misma falta de calidad, ¿no? A la inspección siguen llegando los mismos temas o agravados, como luego os contaré. Los delegados de prevención pues tampoco son muy optimistas con el tema de la calidad y la utilidad preventiva de la vigilancia de la salud en las condiciones en las que se está haciendo en la realidad, ¿no? Están claramente convencidos de que no tiene efectos positivos ni sobre la gestión preventiva ni sobre las condiciones de trabajo. ¿Y qué nos cuentan? Pues fijaos, la vigilancia de la salud es un puro trámite para evitar las sanciones. No van encaminadas a mejorar la salud del trabajador o trabajadora. No se realizan estudios que detectan las lesiones que pueden generar los puestos de trabajo. Aunque el riesgo sí aparezca en la evaluación, no es una herramienta que beneficie a la plantilla como yo entiendo que debería de hacer. Y esto lo cuentan en sus palabras, pero en realidad están diciendo lo mismo. Están diciendo, es un trámite, hacen unas cosas, pero luego no sirve. Los resultados no sirven de nada. Una vez que tienes los resultados, no sirve nada, ni para mí ni para el colectivo, ¿no? Lo tienen claramente identificado. Porque a veces pensamos que los trabajadores realmente no perciben estas cosas, y sí las perciben, os puedo asegurar que sí. El tema de la vuelta al trabajo, el retorno al trabajo, claramente ligado a la vigilancia de la salud. Bueno, ¿se analizan las ausencias de enfermedad de manera rutinaria para mejorar las condiciones de trabajo? Bueno, pues según la encuesta de SEMER para España, en el 40% no, ya es un dato importante. Luego habría que ver en qué condiciones se realizan estos exámenes de salud, que ese sería otro análisis que podemos profundizar si queréis luego en el debate. Entramos en la vigilancia de la salud colectiva, paralelo y estrechamente ligado a la utilidad preventiva, no puede ser de otra manera, hay que hacerlo en común, es un análisis conjunto, no lo podemos separar. La vigilancia colectiva nos tiene que decir dónde están los problemas, son grandes, pequeños, dónde pongo yo el foco para buscar las soluciones, si han funcionado las soluciones que yo he dado o no, tengo que repensarlas de nuevo, si ha habido una situación a lo largo del tiempo que hemos mejorado o no, para eso nos sirve la vigilancia colectiva. Nos facilita la toma de decisiones, identifica los problemas, dirige los recursos, pero con el objetivo final de mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, pues esto, que debería ser así de fácil, porque no es complicado hacer la vigilancia colectiva, de verdad que no lo es. No existe, simplemente no existe. Ya no es que sea inadecuada, pobre, es que no existe, ¿no? A veces se utilizan criterios, sí, se hacen, oye, pásame la memoria, ¿no? Entonces hay 40 páginas con 20 gráficos de 100 trabajos, o sí, donde te localizan el día, la hora, para decirte que es que son los lunes a las 9 de la mañana, cuando se atienden a los trabajadores. Para eso sí lo focalizan muy bien, ¿no? La evaluación de riesgos en lo colectivo tampoco se trata, solamente la parte de daños, y luego nunca se confrontan estas informaciones, jamás. En las memorias y en la práctica colectiva de la vigilancia, jamás. Y os traigo, como siempre, que es lo mío, es lo que me toca, a lo que vengo yo hoy, ¿no? Los ejemplos, que siempre ilustran, ¿no? Esto es un congreso XX, no he querido poner el nombre para no identificar compañeros, me parece tampoco necesario, ¿no? Y entonces una mesa de especialistas, no es una mesa general, es una mesa de especialistas en medicina del trabajo, un congreso de especialistas que tenían un par de mesas y en la que yo iba a ir y tal, y bueno, pues de repente leyendo el programa pues ves y dices, oh, qué interesante, hay 2 mesas de vigilancia colectiva, una de promoción de la salud y de la prevención. Yo cuando leí esto dije, uy, raro, ¿no? Porque así visto pues que me sonaba raro. Dije, bueno, vamos a ver qué tiene detrás, porque a veces ponemos títulos más grandes y luego realmente el contenido es adecuado y es importante y es potente. Voy a ver qué tiene detrás. Pues fijaos lo que tenía detrás. Claro, después de poner vigilancia colectiva, promoción de la salud, pues lo que tenía detrás esta mesa de especialistas, insisto, era hablar de obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia y el papel de la enfermería en la promoción de la salud. La otra mesa, que era de prevención de la salud laboral, hablando de vigilancia colectiva, insisto, vacunaciones en el extranjero, vacunaciones sociales, vacunación preventiva laboral. Fijaos, cáncer laboral, hemos avanzado un poquito. En fin, sin palabras, vigilancia colectiva. Consideramos que esto es la vigilancia colectiva, que los especialistas, además, a veces nos atrevemos a llevar a esto a congresos donde compartimos con compañeros. Esto ya me parece un poco deficiente, vamos a llamarlo así. Creo que tenemos que avanzar mucho.
Otro ejemplo, una empresa de administración pública importante de Madrid, con 673 trabajadores, que no es una empresa pequeña donde el legal no entienda, donde el médico viene aquí de vez en cuando y bueno, hace lo que puede y hace un examen de salud y luego la vigilancia. No, y un sitio importante donde podemos considerar ser administrador por ahí. Nos contaban, hacían una listado de cuántos exámenes de salud se habían hecho, qué protocolos se habían aplicado, cuántas vacunas se habían aplicado. Como promoción de la salud identificaba consejos sanitarios después del examen de salud y luego el resultado de la vigilancia de la salud decía 1000 cuadros igualmente. Cómo se distribuía el consumo de tabaco, cómo se distribuía el consumo de alcohol, cómo se distribuía si hacían o no, cuántos porcentaje de trabajadores, mujeres, hombres tenían ejercicio físico, en qué medida, daban de 4 horas, menos de 5 horas, la alimentación, sueño, pensión, peso, tensión arterial, antecedentes médicos. Bien. Hallazgos patológicos encontrados, analizados según diferentes ocupaciones, directivos, administrativos, muchas personas. Hombre, bien, empezamos. Bueno, pues hay una parte que es más difusa, pero oye, bueno, vamos a ir hemos empezado a focalizar, hemos dicho ya, hemos visto, están empezando a buscar que hallazgos tengan función de ocupación. Bueno, perfecto, pinta bien, vale, sí, todo esto es un tocho, que os podéis imaginar. Joder, ese es el mío, perdonad, que dejarle en vibración. Bueno, conclusiones, vamos a lo importante. En este apartado, después de 80, pues, no digo decir 80, pero fácil 50, sí, sin exagerar demasiado. Se reúnen en este apartado el análisis, ellos dicen, al inicio, conclusiones, se reúnen en este apartado literal, el análisis, discusión y conclusiones relativas a los hallazgos encontrados para aplicar los protocolos médicos específicos, dirigidos a la búsqueda de cambios fisiopatológicos precoces atribuibles a la exposición laboral, con el objeto de ser integrada en un programa de control y reduciendo riesgos y mejorar la experiencia de trabajo. Perfecto, nada que decir. Sigue. En cuanto a las alteraciones encontradas en la vigilancia de la salud y de origen no ocupacional, podemos considerar la analítica como el parámetro con un mayor porcentaje de alteraciones, así como el análisis de ojos, anejos y fatiga visual. Qué extraño, estamos hablando de la administración, trabajadores de la administración, qué raro que tengan problemas de anejos, de ojos, de fatiga visual, rarísimo. Concluye diciendo, aunque sin relación con los riesgos laborales específicos de cada puesto, es conveniente variar los hábitos para la salud encontrados en los estudios realizados. Sobrepeso, sobre todo en la población masculina, vida sedentaria, dietas inadecuadas. Esto se traducirá en la mejora de las condiciones de trabajo, en la mejora de las condiciones de salud del trabajador, siendo un factor importante la influencia que sobre él pudieran tener eventuales riesgos laborales. Que se me ha ido, no se ve. Fijaos. Qué vuelta, pero al revés, no así. Al contrario, bien. Yo me preguntaba y yo llegué a preguntar, no voy a avanzar en donde se puso la discusión. ¿Dónde están las conclusiones para planificar y priorizar actividades preventivas? ¿Dónde están las conclusiones para valorar la eficacia preventiva? Porque incluso, si tú, ya digo que era un documento importante, veías que había información que habían obtenido y que podría ser muy útil. Porque había un montón de tablas y había, por ejemplo, unas de ellas. Al revisar tablas de hallazgos, estos que hayan hecho además por ocupaciones, aparecían cosas como, por ejemplo, el 84% de los administrativos tienen algún hallazgo en el eje vertebral, fatiga visual o control visión. Eso aparecía en una tabla, pero luego ahí se queda. No hay ninguna conclusión, ninguna medida, ningún feedback. En fin, no existe la vigilancia colectiva. Y ya vamos a la vuelta de tuerca final y más complicada, ¿no? La que porque esta parte hasta ahora era la parte como habitual, ¿no? La parte que no éramos capaces de impulsar, no éramos capaces de implementar ese modelo. Bueno, pues cuesta, pero vamos allá, vamos introduciendo cosas, vamos. Seguimos con fatiga a ella y fatiga a nosotros, que estamos un poco cansados de ese intento, ¿no? Pero bien hasta un punto, ¿no? Pero llevamos un tiempo en el que eso ya da la vuelta de tuerca y empiezan a hablar de obligatoriedad, de ineptitud, de despidos, y esto ya empieza a ser otra cosa más seria. Ya no es que no nos sirva la vigilancia de la salud, ya es que sí sirve, pero sirve para lo que no debe. Entonces ya no deja de ser un derecho y empieza a ser una trampa y una amenaza para los trabajadores. Lo que os decía antes de la servicios de prevención, lo que facturan por vigilancia de la salud, claro, en un momento en el que los servicios de prevención ajenos están desde el punto de vista de sostenibilidad, están en quiebra, realmente en momentos muy bajos, ahí peligra su subsistencia muchos de ellos. Claro, si yo hago vigilancia obligatoria, que es la parte preventiva, que menos me preocupa, porque no me preocupa nada, no me
genera problemas, pero además me aporta un beneficio importante, porque además tengo a médicos haciendo 50 reconocimientos de médicos al día en una unidad móvil, me sale barato. Y voy a reflotar mi mercado, porque has de hecho contarme los operadores que han llegado a la prevención, porque hasta ahora teníamos servicio de prevención ajenos con mayor o menor fortuna, que nos podrían gustar más menos, trabajaban mejor, peor, participaban más con los trabajadores menos, pero de repente aparece Idececapio, que es la empresa que en Madrid está gestionando todos los hospitales privados y está generando cantidad de problemas, como os podéis imaginar, ¿no? Pues tienen ahora mismo un 40% del mercado, por ejemplo. No sé aquí, no tengo ni idea aquí en qué estáis, ¿no? Pero hablo en general, ¿no? Este grupo de operadores le interesa la vigilancia de la salud de los trabajadores, le interesa la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. No, le interesa una oportunidad de negocio pura y dura, sin más. Y los trabajadores se plantean de entrada. A mí si nos la imponen, yo ya desconfío de entrada. Claro, como os decía al principio, no son tontos, son trabajadores. Y además es una imposición que no va acompañada de información, ningún tipo de información. Ahí no está la ley de prevención, pero es que además está la ley de atención al paciente, donde te dice claramente que cuando tú vayas a utilizar cualquier servicio sanitario, vas a hacer consumo de cualquier servicio sanitario, como paciente tienes unos derechos que son clarísimos, y el derecho a la información, al consentimiento informado de por qué, para qué. Bueno, pues si esto en el sistema sanitario está como súper claro, no hay ningún problema, todo el mundo lo asume en la medicina del trabajo, esto no ha calado tampoco, ¿no? Y claro, si hablamos de obligatoriedad, pues entonces no se dice para qué, por qué tipo de pruebas, no, simplemente hay un papel del servicio de prevención ajeno que le dice al empresario. Para estos puestos, que son el 98% de la plantilla, los reconocimientos médicos son obligatorios. Claro, el empresario dice, oye, me lo dice el médico, me lo dice mi servicio de prevención. Claro, si yo no lo hago, va a venir la inspección de trabajo, me va a poner una multa, me va a poner una sanción, con lo cual, claro, yo como empresario, pues yo hago caso a mi servicio de prevención, que es el organismo técnico del que yo me he dotado para que me ayude en esto. Pues al final el empresario accede a esto, si tenemos representación sindical o no. Somos capaces de empezar a preguntar por qué, dime por qué no, y pelearlo, pero hay muchos sitios donde no, porque lógicamente pasa desapercibido, se hacen y punto. Cuando nos llega luego al sindicato sí que nos llega, el trabajador que han despedido, por eso sí nos llega después, pero bueno, esa es otra. Empieza a ser la vigilancia de la salud un derecho y una herramienta preventiva, y atenta directamente contra el derecho a la intimidad de las personas, en nuestra opinión, claramente. El tema de la voluntariedad o no, vamos a ver. El tema de la voluntariedad, como os decía también la doctora García, es el tema que se está complicando, y yo quiero que salga esa guía ya, por favor. No, porque es un documento muy importante, es un documento que pone encima de la mesa los problemas reales, es un documento en el que hemos participado los agentes sociales, no solamente los sindicatos, nos han oído, el Ministerio nos ha oído, los sindicatos, ha oído los empresarios, ha oído a la asociación de especialistas, ha oído a la gente que tiene algo que decir en esto y ha hecho su documento, ¿no? A nosotros nos serviría pues para poder tener herramientas potentes para cuando estemos en las empresas trabajar con los delegados, ¿no? Artículo 22 de la Ley de Prevención habla de las excepciones a la voluntariedad de la ley. Las conocéis, imagino, ¿no? Pues ya sabéis que cuando sea un riesgo para el trabajador o para terceros, cuando esté en una legislación marcada, una legislación clara, o cuando sea la única forma de conocer los efectos que tiene el condición de trabajo sobre el trabajador. Bueno, de aquí podríamos hablar mucho y tendido, pero voy a decir 4 cosas para lo del tiempo, ¿no? Para conocer los efectos sobre las condiciones de trabajo, o sea, los efectos que tiene las condiciones de trabajo sobre el trabajador, pues que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, si tengo unos efectos que son conocidos y no son perjudiciales, no hay que vigilar. Pero además, si son conocidos y son perjudiciales, haga usted prevención. Si no son conocidos, bueno, podría ser útil y habría que recomendar la vigilancia de la salud, pero en ningún caso obligarle. Os recuerdo que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental y que por encima de ese derecho, para conculcar ese derecho, hay que tener muy claras las cosas, ¿no? Y eso es lo que nos dice, bueno, el tema de para un riesgo que sea un riesgo para el propio trabajador, pues estaremos en las mismas, ¿no? La confrontación de derechos. El derecho fundamental a la intimidad y el derecho ¿de quién? ¿De un legislador que quiere protegerme a mí mismo? Bueno, ya tengo papá, y si no soy adulto, ¿no? Y eso es lo que nos dice, nos ha llegado a decir la sentencia del Tribunal Constitucional, que me he olvidado poner el número, no sé por qué me olvidé, pero bueno. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 donde sí entra a discutir esto y donde más concluye finalmente que para el Tribunal Constitucional
solo sería aplicable la obligatoriedad de reconocimientos médicos solo en caso de riesgos para terceros y siempre que exista una proporcionalidad al riesgo. Luego esto hay que ir al caso concreto y ver la proporcionalidad y ver. Habrá casos en los que sí, pero si además no tenemos, el sindicato no tenemos ningún problema en que haya casos en los que haya que obligar al trabajador a hacerse el reconocimiento médico. Hombre, con todas las cautelas que seamos capaces de incorporar y con toda la información que tiene que tener la representación sindical y el trabajador, de por qué, para qué tipo de pruebas, porque luego esa es otra, claro, es obligatorio, pero cuidado que no es obligatorio solo la prueba específica del riesgo en concreto, no, yo facturo el general, la analítica, la radiografía, el electro y hasta las pirometrías, si me apuras. No es eso, tampoco, incluso entrando ya en la obligatoriedad, tampoco sería eso. Y esto lleva de la mano otro tema, que es el tema de la discriminación, que es otro de los problemas importantes. La discriminación por motivos de salud, que dice la ley que no se pueden usar jamás los datos de salud para discriminar a un trabajador. Bueno, pues no se discrimina, simplemente se le despide. Total, eso no es discriminar a nadie. Y si hablaríamos de los previos, claro que es otro debate, que también la doctora García nos los gozaba al principio, ¿no? La Ley General de la Seguridad Social, claro. En un puesto de trabajo donde hay un riesgo de enfermedad profesional, son obligatorios el previo y los posteriores. Bueno, hablamos de años donde aquí hay dos leyes que tienen el mismo rango, pero la ley de prevención es posterior. Luego entonces nos habla lógicamente tiene un objeto preventivo, claramente que no tiene la otra ley, ¿no? Pero aquí, claro, siempre andamos entre los jueces, los juristas, que son más atrevidos, menos, ¿no? ¿Quién tiene más? ¿Qué ley es más fuerte? Una o la otra, hombre. Yo siempre he entendido, y no soy jurista, que siempre aquellas leyes que protegen más y que son más modernas y más actualizadas son las que prevalecen, pero en fin. ¿Qué nos ocurre con los obligatorios y con la ineptitud sobrevenida? Pues que tenemos trabajadoras que enferman en el puesto de trabajo, porque no es que de repente la ineptitud sea porque yo tengo un problema de salud muy gordo, no. La mayoría son trabajadores y trabajadoras que están expuestos a condiciones de trabajo no adecuadas y que acaban... muchas en osteomusculares, muchas en mujeres, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, con pared de piso, con 50 años, con tendinitis, con unas manguitas rotadoras destrozadas, con la espalda, hernias, contracturas, y que al final tienen una ineptitud y dice, calificación no apto. Pero no apto que además se tergiversa, porque un no apto debería ser, bueno, yo tengo un problema, lo que tengo que hacer es adaptar el puesto de trabajo, o si no, hacer un cambio de puesto de trabajo, no. En este país lo que se ha dicho, no apto, perfecto. Estatuto de los Trabajadores, artículo 52, ineptitud sobrevenida, despido. Y despido con 20 días por año, y despido además barato. Llevo 40 años trabajando, me despiden con 20 días por año, que es una indemnización que no está para esto, y que además la trabajadora se va a la calle con 50 años que no va a encontrar trabajo, o el trabajador, y donde además dice, bueno, pues como soy no apta para mi trabajo, voy a iniciar un expediente de incapacidad porque no puedo trabajar. No, porque el INS, el EBI, los equipos de valoración de incapacidades deciden que no tiene patologías suficientes para generar una incapacidad. Y tenemos al trabajador en casa con 50 años que ha enfermado por estar trabajando y al que han despedido. Y que además el sistema de protección social no le ayuda. Bueno, me queda poco tiempo, ya veo. Voy un poco más rápido. Un problema complejo, muy complejo porque al final hay inconsistencias entre el Estatuto de los Trabajadores, la ley de prevención, pero al final el problema es que el trabajador siempre es el perjudicado. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces en algún momento de abordar alguna cosa, al menos, si esto sigue pasando, pues que la brecha entre la lógica preventiva y protectora, al menos que haya criterios homogéneos. Que esa trabajadora que no quería que la despidieran, que quería que la gastaran en el puesto, bueno, lo primero es que no tiene por qué llegar a esa situación, claro. ¿Por qué tengo que llegar yo a 50 años con el maquito de los rotadores fastidiados, con una tendinitis y con túnel carpiano? ¿Por qué? Eso no es inherente al trabajo. O sea, que encima me machacan, como decían los delegados, me machacan y me mandan. En este caso, no es que me hagan la trampa, es que me despiden, ¿no? Bueno, pues que al menos esa parte fuéramos capaces de ver qué criterios y cómo desde un sistema apoyar al otro sin que el trabajador o la trabajadora sea el único perjudicado, ¿no? Exigir el tema de la adaptación del puesto, que quede agotado todos esos días antes de la ineptitud y antes del despido, que aquí la inspección de trabajo pudiera tener, de hecho tiene, interviene en casos concretos, claro, hay que denunciarlo, ¿no? Y no todos los trabajadores pues acceden a estas cosas, ¿no? De que me han hecho, me voy a la inspección, denuncio, pues no siempre, ¿no? Y conseguir criterios homogéneos, que es algo súper difícil. Los sanitarios, ¿qué nos dicen? Nos dicen, las empresas interpretan la actitud a su manera, llegando incluso a presionarnos para darnos aptos.
Pero nosotros estamos ya vigilantes y sabemos que los no aptos podrían ser utilizados para despedir a una persona. Eso es el profesional sanitario. Claro, es que todavía tenemos ética. Nos dejan un poco de ética en algún sitio, pero siguen estando los no aptos, a pesar de esta, claro, nos presionan. Y al final, que me voy yo a la calle por no hacer un no apto, es complicado. Los inspectores incluso nos hablan de informes teledirigidos. Fijaos, la inspección de trabajo, que no es susceptible o no es sospechosa de, en principio, ¿no? Como podría ser un sindicato sospechoso de, no. La inspección de trabajo nos dice: se producen despidos basados en la falta de actitud del trabajador, sustentados en informes teledirigidos de las empresas. Es gravísimo lo que nos están diciendo, o a mí me lo parece, ¿no? Los dicen los personal sanitario. Los gerentes no son personal sanitario, por lo tanto no tienen la obligación que tenemos el personal sanitario. Para nosotros los trabajadores son pacientes, para ellos son clientes a través de una empresa. Ni siquiera clientes por ellos mismos. Claro, el cliente es la empresa, no es el trabajador. Ojalá fuéramos clientes, porque a lo mejor tendríamos un poco más de capacidad de cambiar cosas. La interesa a su empresa, le pagan, punto. Hay un conflicto de intereses entre el interés del trabajador y el interés del sanitario. Promoción de la salud, otro pasito más que nos decía, importante. El lugar de trabajo es un sitio privilegiado para hacer promoción de la salud, totalmente de acuerdo. Y aquí soy yo la que se tengo que volver a reciclar, porque tengo que ir cambiando discursos a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Que a veces estoy esta dicotómica, yo mi propio cerebro, ¿no? Pero claro, si a mí me plantean iniciativas de tipo, no, empresas generadoras de salud, trabajos saludables, bienestar laboral, ay, perfecto, ningún problema. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que lo que nos quieren vender es la sustitución, y es: hago promoción de la salud, y esto ocurre mucho en empresas grandes, pero no hago prevención. Entonces hasta la OMS tiene que decir: oiga, vamos a ver, la promoción de la salud es un paso más allá, pero jamás debe sustituir la vigilancia de la salud. Hágame usted el screening de mama, hágame usted sangre oculta en heces para ver cáncer de colon, ¿eh? Pero previamente garantíceme que mi trabajo, que me está usted vigilando cómo afecta mi trabajo. Este es otro de los problemas que también estamos viendo, porque más claro, vamos también por modas, ¿no? El tema de la promoción es un tema muy potente, muy fuerte, queda muy bien, hay empresas, hay premios, y las empresas quieren abordarse, quieren quedarse ahí. Claro, sí, pero no puede ser. Así no puede ser. Sí, pero no. Bueno, 5 minutos más tengo, sí. Vale, bien. Qué agobio con el tiempo. Lo que quería presentar un poco es en algunos de los datos que en ese estudio que os decía al principio hemos porque lo que nos parecía es que estamos percibiendo un problema, vamos a ponerle algún dato. La información, ¿cómo la obtenemos? Lógicamente a través del delegado de prevención. Yo no tengo capacidad de traer la empresa y que me dejen ver y revisar protocolos y ver exámenes de salud, pero mis delegados sí tienen la información, no deben tenerla. Entonces dijimos, bueno, pues la parte cuantitativa la hacemos con los delegados, llegamos a 490 empresas en un año. Y la parte cualitativa vamos a verla con esto, pues con grupos de discusión con delegados, con entrevistas semiestructuradas a personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno y con cuestionarios abiertos autoadministrados a la gente de institutos regionales y la inspección, porque era difícil cuadrarles un grupo, por problemas de tiempo, ¿no? De ellos. Bueno, ningún problema, yo os envío un cuestionario por mail o en el Google Drive, tú me lo envías. Bien, hemos recogido la información que era lo que queríamos. Algunos de los datos que hemos obtenido sobre los derechos. ¿Todos los trabajadores pueden acceder por igual a la vigilancia de la salud? Bueno, pues hemos visto que hay un 13% de trabajadores que no acceden por igual a la vigilancia de la salud. Algo que parecía que está muy extendido, el acceso al menos a la vigilancia, pues hay un grupo de trabajadores que no acceden. Claro, ¿qué grupo de trabajadores es esto cuando investigas un poco? Este grupo de trabajadores que, sobre todo en empresa de trabajo temporal, tienes el contrato y la hoja de renuncia al lado. Tú firmas el contrato y firmas la hoja de renuncia de la vigilancia de la salud. Ahorro de costes en este caso para los empresarios, sobre todo ocurre mucho en las contratas y las ETTs, muchísimo. La vigilancia de la salud es voluntaria en la gran mayoría de las empresas todavía, en un 80%, pero hay un 25% de empresas donde existe algún puesto donde la vigilancia de la salud ya es obligatoria. Y aquí hay una diferencia y un gradiente importante. A medida que aumenta el tamaño de la empresa, aumenta el número de puestos. En las pymes muy pequeñas no hay prácticamente obligatoriedad, estamos en las grandes. Y además, según la modalidad preventiva y según quién hace la vigilancia de la salud, yo puedo tener una modalidad preventiva, puedo tener un servicio de prevención propio, pero la vigilancia la tengo subcontratada con un ajeno. Ya sabéis que aquí hay todo tipo de casuística, entonces preguntábamos las dos cosas. Entonces sí que se da más, también en mayor porcentaje, en mayor frecuencia, en servicios de prevención propios, o bien como modalidad preventiva, o bien como gente que realiza la vigilancia de la salud. No, perdón, en los ajenos me estoy confundiendo. No, en los propios, lo he dicho bien. Hay más en los propios, 30, 20, 60, 50. Que es quien más conoce.
Vigilancia de salud obligatoria. La empresa justifica el porqué y los riesgos relacionados. Hay un 20% que no lo justifica. Las pruebas médicas, 30% que tampoco. La empresa ha presentado de forma previa, sabéis que para el tema de la obligatoriedad, la voluntariedad, es preceptivo que las representaciones sindicales hagan un informe referente si considera o no adecuada la vigilancia de la salud obligatoria. Pues ni siquiera se ha pedido en un 45-46% de los casos. Fijaos lo que les importa lo de la representación y el papel. Bueno, esto nos viene bien a veces porque cada una de estas veces que no lo hacen es un tema que tiramos, ¿no? Que tiramos me refiero porque el sindicato dice, mira, no, esta no es válido. Bien. Según quien la realice, sí, la vigilancia ya lo hemos visto antes. El tema de la justificación, aquí sí hay otro tema, es que también es más fácil la información que se da al trabajador referido a las pruebas médicas y a los delegados de prevención es también, igual que es más fácil hacer la vigilancia obligatoria a mayor frecuencia, también dan mayor información los propios con los ajenos, ¿no? Quizás por la proximidad y la... Así que en una parte bien, en otra parte... En una parte está bien, en otra parte está mal, ¿no? La información sobre la finalidad de los objetivos, pues en el 60-62% no se da esa información a los trabajadores, total, sí son tontos, no les interesa. Se informa previamente del tipo de pruebas y la utilidad preventiva, pues ya veis que en el 47% no se hace. ¿Suponen algún coste para la plantilla? Pues esta es una de las sorpresas que también veíamos ayer, porque sí que pensábamos que era un tema que no daba problemas en principio, ¿no? Y vemos que hay un 27% casi de trabajadores a los que sí da problemas esto y en el que no, sí supone un coste. El coste que es normalmente es en tiempo de trabajo. Tú vete al reconocimiento médico por como estás en turno, pues si vas por la mañana, tienes turno mañana, te vas por la tarde, y si vas en tarde, te vas por la mañana. Eso también es bastante novedoso. Antes también se respetaba mucho más ese derecho. La discriminación, ellos lo perciben en un 7%, la discriminación suele ser el tema de los despidos. Específico en función de los riesgos, pues ellos consideran que en un 39% no es específica. ¿En qué momento se realiza la vigilancia de la salud? Pues fijaos, de forma obligatoria antes de la contratación, hay un 14% que se está haciendo, ligada directamente y normalmente al tema de la Ley General de la Seguridad Social, los argumentos previos en caso de enfermedad profesional, pero también en otros casos que son un pelín más complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando va a haber las famosas condiciones psicofísicas para acceder a una oposición de... Y entonces yo digo, condiciones psicofísicas para acceder a una posición de jardineros. Y, hombre, pues que tenga usted una cicatriz que no sea excesivamente visible en la cara. Que tenga usted una hipertensión, que aunque esté controlada esté estos valores. Dices, ¿esto cómo es? Previo, para poder acceder a la oposición. Esto tiene que ser anticonstitucional, ya no es que sea... Bueno, luego ahí tenemos los problemas jurídicos que tenemos, pero eso también están ahí, y hay bastantes. Después de la contratación y antes de la incorporación, en un 18%, después de la asignación de tareas específicas, hay nuevas tareas, que suponen nuevos riesgos, pues no, en el 12% se hacen solo en el 12%, el 75% no se hacen, después de una ausencia prolongada, solo en un 18% se hacen, el resto en el 70% no se hacen. O sea que los tiempos tampoco están como muy cuadrados, ¿no? ¿Se comunican de forma comprensible? Pues la mayoría sí, pero hay un porcentaje que todavía no. El trabajador le llega el... Hombre, el trabajador al final lo que entiende es, vaya usted su médico de cabecera. Y bueno, pues ya me explicará él lo que me quiere decir aquí, ¿no? Y por qué tengo este hallazgo patológico. Es importante, no lo es. Se presta especial atención a menores, trabajadoras embarazadas, trabajadores especialmente sensibles. Pues vemos como se identifica que en casi un 40% no se presta esta especial atención que la legislación nos dice. Las personas encargadas de la vigilancia la hacen con independencia, imparcialidad y confidencialidad. Hay mucha más información en el estudio, pero claro, he cogido aquellos que me parecen más relevantes, ¿no? Pues ellos, los delegados, dicen que sí, son confiados. Dicen, no, lo hacen con independencia, sí, sin ningún problema. Y aquí fue uno de los sitios donde yo me llevé una sorpresa importante, porque fueron los profesionales sanitarios los que alertaron, y en las entrevistas con ellos dijeron, bueno, no sé qué decirte. Te puedo asegurar que hasta que este nivel, que es el que yo controlo, mis compañeros, mi jefe inmediato, sí que la confidencialidad está garantizada, la imparcialidad, pero a partir de aquí yo no lo garantizo. Nada. No te lo puedo garantizar. Es más, creo que mis jefes, que no son médicos, tienen acceso directo con clave a las historias clínicas. No ya a la informe, que tampoco, a la historia clínica directamente. Eso a mí me dejó un poco preocupada porque no es algo que perciba el delegado, porque más claro, pues, hombre, hay veces que de repente se dan situaciones y dice, oye, ¿y cómo ha llegado esta información al empresario? Y dices, hombre, no sé, ¿cuál ha sido la fuga?
tienes que estar en algún sitio, ¿no? Nunca eres capaz luego de interpretarlo, pero en fin, que ya sea el propio profesional sanitario quien te lo ponga, a mí ya me preocupa bastante. Estas cosas ya se están pasando un poquito de castaño oscuro, que decíamos, ¿no? La coordinación entre profesionales, bueno, pues ellos claramente identifican que no se hace, no hay coordinación, no hay actividad multidisciplinar, la medicina preventiva es aislada por un lado y las especialistas técnicas van por otro, no interrelacionan en la mayor parte de los casos. Bueno, hay muchas veces que el trabajador no sabe, no contesta, pero bueno, esto tiene que ver porque ya os dije antes que en el tema de la vigilancia de la salud, la representación sindical está un poco corta, aunque estamos trabajando mucho en el tema, pero es un tema al que le cuesta acercarse. ¿Por qué eso? Porque son temas médicos y ahí como que no se sienten seguros en su relación con el médico. Pero bueno, estamos formándolos para que esto... Además, de hecho, este estudio, queríamos uno de los objetivos, era poner encima de la mesa el dato, pero también dinamizar la participación, para que ellos vieran, oye, todo lo que tú estás diciendo aquí no sabes o no contestas, por favor, tienes que estudiarlo. Y me estás diciendo que no, es que hay un incumplimiento, porque todo lo que vemos aquí es que hay un incumplimiento legislativo, hay que empezar a trabajar en la empresa, que nos sirve para dinamizar el trabajo, al menos en las 500 empresas a las que hemos llegado con el estudio, ¿no? La actividad preventiva, ellos consideran que la mayor parte, en un 50% sí, pero un 35% no se investigan las causas cuando se produce un daño en la salud. Si es un accidente, seguramente sí. ¿Qué pasa aquí? Que muchas de ellas son accidentes de trabajo que tenemos más tradición de investigar. La enfermedad, difícil. Y si además es una enfermedad profesional y se declara y viene el inspector de trabajo a verme en mi empresa, pues ya ni os cuento el miedo que da, ¿no? Pues no hay que tener miedo. Hay que hacer las cosas bien simplemente y ya está. A través de la vigilancia de salud se detectan problemas precozmente daños a la salud, pues ellos consideran en la mayor parte con mayor frecuencia que no se identifican, que no se notifican en enfermedad profesional, no hace falta que nos lo digan los delegados, ya lo sabemos. Se analizan con criterios epidemiológicos y dicen, bueno, hay un 37% que dicen que no sé contestarte esta pregunta por mucho que yo intento explicarte lo que es. Es lógico, pero si no lo saben los especialistas, ¿cómo van a saberlo los delegados, no? En fin, pero aún así nos dicen no. Bueno, un 46% te dicen no. Y solo un 17% te dicen que sí. ¿Se revisa la evaluación de riesgo? Pues veis los porcentajes. Ni se revisa la evaluación de riesgo, ni se verifican la efectividad de las medidas preventivas, ni se hacen recomendaciones preventivas. Se hacen estudios de absentismo por enfermedad como parte de la vigilancia para determinar el posible origen laboral, que eso es lo que nos dice la ley. No nos dice que hay que hacer de médicos policías, ¿no? Ni de médicos científicos. No, o sea, no ese es el objetivo. Ya hay otra gente que hace eso. Ya bastante vigilados estamos, porque encima como hacemos fraude todo el rato, ¿no? Los trabajadores españoles somos una fuente de fraude. Eso dice la nueva ley de mutuas en su preámbulo, ¿no? Que hay que hacer la ley porque hay un fraude trabajador. Y bueno, fraude del trabajador, y claro, y os cuento el papelón que tienen los médicos de primaria, porque claro, son cómplices del fraude. Bueno, a mí que me digan dónde está, en fin. Bueno, no se hacen tampoco ese tipo de estudios. En los comités de salud no se habla, o se habla muy poco, no en la medida que deberíamos hablar de esos temas, y cuando se habla, muchas veces se habla de la parte más mecánica, ¿no? ¿Cuándo hacemos los reconocimientos médicos? ¿En qué fase? ¿Por la mañana, por la tarde, en los turnos? No se entra en detalle a esto, los contenidos, los protocolos, la vigilancia, la memoria, o poco, se entra poco. No se les informa, si veis los porcentajes, pues se informa. La información que tienen los delegados de resultados de daño de programación de memoria son realmente el no, es lo que prima. Se consultan los procedimientos, pues mirar, claro, no hace falta decir más, no se consultan. Sois delegados y yo soy médico. Por lo tanto, finalmente, yo quería, es verdad que os juro que intenté hacer lo que la doctora García decía al principio. Yo no quiero, y si no me conocéis, pero los que me conocen, sí que es difícil que yo haga una pequeña exposición, por pequeña que sea grande, diciendo, bueno, vamos a hacer algunas medidas. Os juro que no he sido capaz. Más allá de decir que se dejen de hacer estas prácticas, por favor, y apelar a los operadores, claro, a los profesionales sanitarios, a las instituciones, a los delegados, a los médicos, a los institutos regionales, que no trabajo, a todos, a los que estemos, que intentemos empujar, porque si no visualizamos las enfermedades, no se investigan las causas, no se reconocen los riesgos, no se identifican, no se adoptan medidas, y al final, ¿qué ocurre? Pues que los trabajadores y las trabajadoras seguirán enfermando, pero además ahora, además de enfermarlos, los despedimos. Y aquí lo dejo porque la verdad que no he sido capaz de ver en parte positiva muy poco. Pero en el debate seguro que salen ideas interesantes. Gracias y a vuestra disposición.